Evangelio de hoy. Martes 1 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que la barca desaparecía entre las olas. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres, maravillados, decían, ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? El misterio del Maestro dormido. Jesús sube a la barca. Sus discípulos lo siguen. El viento aún está en calma. El cielo tal vez conserva un azul manso. Pero la tormenta ya se avecina, silenciosa y escondida. Como tantas veces en nuestra vida. La barca avanza en una aparente normalidad, sin saber que en breve será sacudida por una fuerza impredecible. Y allí, en medio del viaje, mientras todo se desata sin control, el Maestro duerme. Duerme no por indiferencia, sino porque confía plenamente en el Padre. Duerme para revelarnos algo más profundo que la paz externa. La paz interior que no depende de las circunstancias. La tormenta que revela el corazón. Cuando la tormenta estalla, no solo se agita el mar. Se agitan también los corazones. Las aguas golpean la barca. Pero es el miedo lo que sacude la fe. En medio del peligro, los discípulos corren hacia Jesús y lo despiertan con un clamor que mezcla súplica y reproche. Sálvanos, Señor, que perecemos. Esta súplica es auténtica. Brota de lo profundo. Y al mismo tiempo deja entrever la fragilidad de una fe aún en crecimiento. La tormenta no solo prueba la barca. Prueba también el interior de cada discípulo. Fe probada, fe purificada. Jesús se pone en pie. Mira a los suyos. No los reprende con dureza. Pero sí los confronta. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Su voz no es de condena, sino de revelación. El miedo ha hablado más fuerte que la confianza. La fe no elimina la tormenta, pero transforma la manera en que la atravesamos. Jesús no les exige una fe perfecta, sino una fe abierta. Una fe que aún en su pequeñez, lo busque, lo llame, lo invoque. La autoridad sobre el caos. Entonces Jesús se dirige al mar y al viento. Y en un gesto de asombrosa soberanía, los reprende. Y todo se calma. Hay un silencio nuevo que no es solo exterior, sino también interior. El mar se aquieta. Y en los discípulos comienza a despertar el asombro. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? No es solo un maestro. Es el Señor de la creación. El que al principio dijo, hágase la luz. Y ahora dice, calla, enmudece. El Cristo que vence el abismo. En la tradición bíblica, el mar representa muchas veces el caos, la oscuridad, el misterio de la muerte. Cuando Jesús domina el mar, no solo está calmando una tempestad física, está venciendo simbólicamente todo lo que amenaza con devorarnos. La desesperanza, el pecado, el miedo,
La muerte. Él camina sobre las aguas del abismo humano. Y allí se revela como el Salvador que no nos deja solos. Incluso cuando parece dormido. Cuando Dios parece ausente. La imagen de Jesús dormido toca uno de los misterios más dolorosos de la fe. La aparente ausencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos gritado en medio del sufrimiento? ¿Dónde estás, Señor? Y sin embargo, en ese silencio, en ese aparente sueño, hay una presencia activa. Jesús está en la barca. Nunca la abandonó. El verdadero abandono no es cuando Dios guarda silencio, sino cuando el hombre deja de confiar. El llamado a confiar en la noche. Esta escena evangélica no promete que no habrá tormentas, pero asegura que Jesús estará con nosotros. A veces no se levantará inmediatamente. No hablará de forma visible. No intervendrá con la prontitud que deseamos. Pero su presencia en la barca es la mayor garantía de que no naufragaremos. Confiar no es negar el miedo, sino mantener el corazón unido al Maestro. Incluso cuando todo tiembla alrededor. El despertar del asombro. Después de la calma. No hay euforia. Hay asombro. Los discípulos no celebran. Se preguntan. Esta es la reacción del alma que ha sido tocada por lo sagrado. No se llena de ruido. Se llena de reverencia. Reconocer quién es Jesús. No por lo que hace, sino por lo que es. Es el verdadero fruto de la fe que madura en la prueba. Después del miedo, viene el conocimiento más profundo. Una lección para el corazón creyente. Este evangelio no solo nos narra un milagro del pasado. Nos interpela hoy. Nos llama a reconocer nuestras tormentas. Nuestras barcas frágiles. Y a volver a mirar a Jesús. Incluso cuando parece dormido. Nos enseña que la fe no es la ausencia de temor, sino la certeza de que estamos en manos de aquel que tiene poder sobre toda tempestad. Nos invita a clamar, sí, pero con confianza, sabiendo que nuestra súplica ya ha sido escuchada antes de ser pronunciada. El silencio después del estruendo. Después de la tempestad. El silencio tiene un peso distinto. No es simplemente la ausencia de ruido, sino el eco de una presencia que ha vencido. El corazón, que antes estaba lleno de preguntas, de sobresaltos, de súplicas cargadas de urgencia, ahora queda enmudecido ante la revelación de quién es verdaderamente Jesús. El silencio es adoración sin palabras. El reconocimiento humilde de que no controlamos nada. Y que sin embargo, todo está en manos del que nunca pierde el dominio. La pedagogía del peligro. La vida con Cristo no es un trayecto sin sobresaltos, sino un camino en el que cada tormenta nos enseña algo nuevo sobre Él. Y sobre nosotros mismos. Jesús no evitó que el viento soplara. No bloqueó el oleaje antes de que llegara. Permitió que todo sucediera para que los corazones se ensancharan. Para que la fe creciera. Para que el alma aprendiera a descansar en Él. Más que en las seguridades humanas. Cada peligro que enfrentamos junto a Él se convierte en una lección de eternidad. De discípulos temerosos a testigos del reino. La escena comienza con discípulos frágiles. Y termina con testigos asombrados. Entre ambos momentos hay una transformación. No hay solo un milagro externo, sino un milagro interior. La fe que brota en medio de la inseguridad.
A partir de ese día, los discípulos no solo seguirán a Jesús por lo que hace, sino por lo que han empezado a entrever de su ser. El reino no es solo una doctrina. Es una presencia que vence toda tempestad. Jesús en la barca de la Iglesia. La barca ha sido, desde siempre, símbolo de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la comunidad de los creyentes ha cruzado muchos mares turbulentos. Persecuciones, escándalos, divisiones, oscuridades. Y sin embargo, la barca no ha naufragado. Porque Cristo permanece en ella. Incluso cuando parece dormido. Incluso cuando los remos no bastan. Incluso cuando el mundo parece más fuerte. Jesús no abandona a su iglesia. Él mismo es su timonel silencioso. El miedo como umbral de la fe. Hay un miedo que paraliza. Y hay un miedo que conduce a la búsqueda de Dios. Los discípulos, al temer por sus vidas, corren hacia Jesús. No huyen del Maestro. No lo niegan. Lo despiertan. A veces, la fe se abre paso en el alma cuando ya no hay nada que nos sostenga. Ese grito que surge del fondo del alma puede ser el primer acto verdadero de confianza. El miedo puede ser la puerta que nos empuja a descubrir que nunca hemos estado solos. Dormir en paz en medio de la tormenta. Hay santos que aprendieron a dormir en paz en medio de las tormentas porque sabían que el Maestro estaba en la barca. No se trata de indiferencia ni de escapismo, sino de abandono confiado. Dormir mientras todo tiembla es un acto de fe. Es permitir que el alma descanse en aquel que sostiene el universo con su palabra. Es dejar de luchar contra lo que no podemos controlar. Y rendirnos a la quietud del corazón de Dios. La calma como fruto del encuentro. La calma no es simplemente la cesación de la tormenta. Es la consecuencia del encuentro con Jesús. Una persona que ha experimentado su poder sobre el caos. No vuelve a ser la misma. El corazón ya no teme igual. Porque sabe que, aunque tiemble el mundo, hay una roca más firme. Jesús no nos promete que no habrá vientos contrarios. Pero sí que estará con nosotros siempre. Hasta el fin del mundo. El despertar de una fe adulta. Este pasaje es también un llamado a madurar en la fe. A no depender únicamente de los milagros visibles, sino a confiar en la presencia invisible. A no exigirle a Dios que actúe como nosotros quisiéramos, sino a aprender a reposar en su voluntad. La fe adulta no se derrumba ante la primera tormenta, porque ha aprendido a ver con los ojos del alma, más allá de las olas y del viento. La palabra que calma el abismo. La palabra de Jesús es creadora. No es solo una voz que habla. Es una palabra que hace lo que dice. Cuando Él ordena al mar callar, el mar calla. Y esa misma palabra, proclamada en el silencio del corazón creyente, tiene el poder de calmar nuestras tempestades internas. En la oración. En la escucha reverente del Evangelio. Esa misma voz vuelve a resonar. Y vuelve a pacificar todo lo que parecía perdido. El llamado a subir a la barca. Este Evangelio no solo habla de una escena histórica. Es una invitación. Jesús sigue subiendo a barcas frágiles. Sigue llamando a discípulos temerosos. Sigue navegando hacia lo desconocido. ¿Estamos dispuestos a subir con Él? ¿A aceptar los riesgos del mar a cambio de su presencia? ¿A dejar que nuestras tormentas revelen también nuestro deseo profundo de fe?
Solo el que se atreve a subir con Jesús experimentará la verdadera calma que nace del corazón de Dios. Cuando el alma se vuelve mar, hay momentos en los que no solo el entorno parece tempestuoso, sino que es el alma misma la que se convierte en mar agitado. Pensamientos desordenados. Emociones intensas. Angustias que golpean desde dentro, como olas contra los costados de una frágil barca interior. En esos instantes, solo Jesús puede pronunciar la palabra que aquieta. Solo Él puede entrar en ese mar que somos y traer orden, calma y luz. La oración que despierta a Dios. El grito de los discípulos no es una oración formulada con belleza, pero sí con urgencia. A veces creemos que para orar necesitamos palabras exactas, estructuras perfectas, fórmulas aprendidas. Pero Dios responde a la oración desnuda, a la súplica que nace desde la necesidad más honda. El sálvanos, que perecemos. No es un grito desesperado solamente. Es una oración confiada que toca el corazón del Maestro. El Maestro que no abandona. En medio del miedo. Podemos creer que Dios nos ha dejado. Pero el Evangelio lo dice con claridad. Jesús está en la barca. Puede parecer dormido, pero está. Puede no responder de inmediato, pero escucha. Su sola presencia basta para sostener. A veces, nuestro crecimiento espiritual no consiste en ver grandes milagros, sino en permanecer junto a Él. Incluso en el silencio. Incluso en el miedo. El miedo como trampolín a la fe. Jesús no condena el miedo de los discípulos, pero lo señala. Porque el miedo puede ser una ocasión para el crecimiento, o una excusa para retroceder. Al interpelarlos, ¿por qué tienen miedo? Los está invitando a mirar dentro de sí, a descubrir que el verdadero problema no es la tormenta, sino la falta de confianza. Y esta es una enseñanza que atraviesa los siglos. Cada miedo puede ser una puerta hacia una fe más firme. El señorío sobre la naturaleza. Este pasaje no es solo una escena de consuelo. Es una revelación de identidad. Jesús no solo calma las olas, sino que lo hace con autoridad. No ora al Padre para que cese el viento. Él mismo lo ordena. El mar y el viento le obedecen. ¿Quién puede hacer eso sino el mismo Dios? Este es un momento epifánico. Una manifestación del poder divino en lo más cotidiano. Una revelación que toca las fibras del alma. El Dios que camina con nosotros también tiene el poder sobre todo lo creado. La fe como mirada confiada. La fe es mirar a Jesús más que a las olas. Es mantener fija la mirada en Él. Aunque el mar brame. Cuando el alma se entrena a mirar al Señor, incluso el caos pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque se relativiza. No existe tormenta más grande que su amor. No hay ola más alta que su fidelidad. Y esa certeza, aunque frágil al principio, va creciendo en quienes perseveran. El milagro más profundo. Más allá del mar en calma. El verdadero milagro es el cambio en los discípulos. Algo se transforma en ellos. No son los mismos después de esa noche. Han visto algo que ya no se puede olvidar. Así también en nosotros. Cuando Jesús se revela en medio de nuestras crisis,
Algo cambia para siempre. Puede que no tengamos palabras, pero el alma recuerda. Y esa memoria se vuelve roca. Cimiento de la fe. La noche como escuela de oración. En la noche del mar agitado, los discípulos aprenden a orar. No con fórmulas, sino con clamor. No con palabras elocuentes, sino con verdad. La noche enseña a orar con el alma desnuda. Y ese aprendizaje, una vez adquirido, se convierte en compañero fiel. Cada oración pronunciada en medio del dolor es semilla de una fe más profunda. Y cada noche con Cristo, aunque oscura, deja una luz que guía. El Maestro de la Paz. Jesús no es solo un solucionador de problemas. Es la paz misma. Su presencia trae calma no porque todo desaparezca, sino porque su amor reordena. Donde Él está, todo se serena. Incluso las heridas duelen distinto. Incluso el miedo se transforma en confianza. Jesús es el príncipe de la paz. ¿Y quién lo acoge en su barca? Lo acoge en el corazón mismo. La pedagogía del desconcierto. A veces, Dios permite que nuestras seguridades se desmoronen. No para castigarnos, sino para mostrarnos donde habíamos puesto verdaderamente nuestra confianza. El desconcierto que viven los discípulos al ver al Maestro dormido, en medio de una tormenta que amenaza con hacerlos naufragar. Es también nuestro desconcierto cuando sentimos que Dios guarda silencio ante nuestro sufrimiento. Pero es justo ahí donde el corazón aprende que fe no es tener todas las respuestas, sino permanecer. Esperar. Confiar. Aun cuando no comprendemos el modo de obrar de Dios. Dormido, pero no ausente. Jesús duerme, pero no abandona. Su sueño no es olvido. Es confianza. Es la expresión de una paz profunda. De quien sabe que el Padre está presente aún en la tormenta. A veces, proyectamos en Dios nuestras propias inseguridades. Y creemos que su silencio equivale a desinterés. Pero el sueño de Jesús es una lección silenciosa. Podemos descansar en medio del caos y confiamos plenamente en la voluntad del Padre. El Hijo duerme como un niño, pero es Señor del viento y del mar. ¿Quién es este? Después del milagro, los discípulos no se sienten simplemente aliviados. Quedan sobrecogidos. La pregunta ¿quién es este? No es solo un signo de asombro, sino una apertura del corazón a la fe. Esta es la pregunta clave del Evangelio. La que transforma una relación superficial en una adhesión profunda. ¿Quién es este que tiene poder sobre la naturaleza? ¿Quién es este que no se turba ante lo que aterroriza al mundo? Cada cristiano está llamado a repetir esta pregunta en la oración. Y permitir que el Espíritu le revele el rostro verdadero de Cristo. El misterio del reino en lo cotidiano. El milagro no sucede en un templo, ni en una gran plaza, sino en la cotidianidad de una travesía. La barca, el lago, los remos, el cansancio del día. Todo es parte de lo ordinario. Pero el reino irrumpe ahí, donde la vida transcurre. Así también hoy. Cristo se manifiesta en nuestras rutinas, en nuestras pequeñas tormentas diarias, en nuestras noches de trabajo, en nuestras angustias. Él no necesita escenarios extraordinarios para obrar.
Porque todo lugar puede ser altar si estamos dispuestos a creer. La fe como confianza sin garantías. Creer no es exigir pruebas inmediatas, ni asegurar resultados favorables. Es confiar. Incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Es seguir caminando, remando, esperando, aunque la tormenta arrecie. Esta fe sin garantías es la más pura, la que más agrada al corazón de Dios. Porque no se basa en lo que vemos, sino en la certeza profunda de que somos amados, sostenidos y acompañados siempre, incluso en la noche. Jesús no nos lleva para hundirnos. El hecho de que Jesús les diga a los discípulos que suban con él a la barca, y que luego venga una tormenta, podría parecer contradictorio. Pero hay una enseñanza oculta. Estar con Jesús no significa ausencia de dificultades, sino presencia segura en medio de ellas. Él no nos llama para abandonarnos, sino nos invita a cruzar el lago. Es porque tiene un propósito más allá de lo inmediato. Su promesa no es que no habrá vientos, sino que ninguna tormenta será más fuerte que su amor. La fuerza de una palabra. Calla, enmudece. Fue suficiente para hacer cesar el viento. Una sola palabra del Señor tiene poder creador, restaurador, sanador. Hoy también, en medio de nuestras tormentas, necesitamos escuchar su voz. Y esa voz se manifiesta en el Evangelio, en la oración, en el silencio del alma. Basta una palabra suya para cambiar la dirección de nuestra historia. Pero para escucharla, debemos acallar el ruido interior, los miedos, las prisas. Su voz no grita, susurra. El poder del estar con Jesús no se queda en la orilla. Sube con ellos. Comparte la misma barca. El mismo riesgo. El mismo cansancio. Nuestro Dios es un Dios que se involucra. No gobierna desde lejos, sino que se hace cercano. El Dios con nosotros se hace visible en esta travesía. No es un Salvador que observa desde afuera, sino uno que se moja con nuestras lágrimas, que reposa con nuestros miedos, que vive nuestras batallas. Cada cruzada con Jesús tiene un destino. Aunque los discípulos temieron naufragar, la barca tenía un rumbo. Jesús los estaba llevando a la otra orilla. Así también, aunque hoy no veamos claramente el final, el Señor tiene un plan. Cada paso, cada noche, cada miedo, es parte de un camino que Él dirige con sabiduría. No hay tormenta que pueda desviarnos del destino que Dios nos ha preparado, si permanecemos con Él. El silencio de Dios como escuela interior. A veces, Dios guarda silencio. No porque no escuche, sino porque en ese aparente silencio quiere hablarnos de otra forma. Jesús dormido en la barca no significa ausencia, sino un llamado a escuchar desde el corazón. El silencio de Dios puede doler, pero también puede formar, si nos dejamos modelar por Él. Es ahí donde el alma aprende a confiar más allá de las sensaciones, y a encontrar en la fe su única ancla. No basta estar en la barca, hay que despertar la fe. Los discípulos estaban con Jesús, pero el miedo los paralizaba.
Estar cerca físicamente no es garantía de paz. Hay que despertar la fe dormida dentro de nosotros. La fe que confía aun cuando no ve. La fe que sabe que si Él está, nada puede hacernos naufragar. Jesús no reprende el miedo porque sí, sino porque conoce el don inmenso que ya les ha regalado. La fe. Solo hay que despertarla. La autoridad de Cristo sobre mi historia. Jesús no solo tiene poder sobre el mar exterior, sino también sobre mis tempestades interiores. Su autoridad no se limita a lo visible, sino que se extiende a las tormentas del alma, a los miedos secretos, a los dolores antiguos. Él puede decirle al viento de mi ansiedad, calla. Puede ordenar a la ola de mi tristeza, enmudece. Pero para que eso suceda, debo dejarlo entrar plenamente en la barca de mi vida. Dios también habita en las crisis. Las crisis no son solo fracasos. A veces, son escenarios de revelación. Porque ahí donde todo parece romperse, es donde más claramente puede manifestarse la gloria de Dios. En medio de la tormenta, los discípulos no descubren a un maestro más, sino al Señor del universo. Las crisis nos sitúan frente a lo esencial. Nos despojan de lo accesorio. Y nos permiten abrir los ojos a aquel que, tal vez, teníamos delante sin reconocer. El miedo es parte del camino. Jesús no les exige a los discípulos que no sientan miedo, sino que no se dejen dominar por él. El miedo es natural, incluso necesario, pero no puede ocupar el trono del corazón. Porque cuando el miedo gobierna, la fe se repliega. Y cuando la fe se debilita, se nubla la visión espiritual. Jesús les muestra que es posible tener miedo y seguir confiando. Que la fe no suprime el temor, pero lo transforma. Le quita su veneno y lo convierte en impulso. De la barca al corazón. Este pasaje no solo nos cuenta lo que sucedió en una barca en el mar de Galilea. Nos revela lo que sucede en el corazón humano cada vez que se enfrenta al caos. A la noche. A la incertidumbre. La barca es nuestra vida. El mar, nuestras circunstancias. El viento, nuestros temores. Y Jesús es el único que puede dar sentido a ese todo. Por eso, este texto no es solo historia. Es espejo. Es mapa. Es promesa. El corazón que despierta al Maestro. Jesús responde a un clamor. Él no impone su acción. Espera que se le invoque. El Maestro dormido en la barca se convierte en Señor del mar porque fue despertado por la súplica confiada. ¿Cuántas veces Él espera que lo llamemos en nuestras propias tormentas? No porque no sepa lo que pasa, sino porque quiere que seamos parte del milagro. Que tomemos conciencia de que sin Él nada podemos. Y que al invocarlo, su poder se despliega con ternura y verdad. Una fe que nace en la oscuridad. La fe que nace en medio de la tormenta es más resistente. No se fragua en los días soleados, sino en las noches difíciles. No se aprende en la teoría, sino en la prueba. Por eso, las tempestades no son obstáculos para la fe, sino oportunidades para que ella madure. Cada prueba atravesada con Cristo es una semilla de esperanza plantada en el alma. Y esas semillas, aunque ocultas al principio, florecen con el tiempo en paz, sabiduría
Y abandono confiado. Un nuevo modo de mirar el poder. El poder de Jesús no se expresa con espectáculo, sino con autoridad serena. No grita. No impone. No busca admiración. Su poder calma. Restaura. Da vida. Nos enseña que el verdadero poder no es el que asusta, sino el que sana. No es el que domina, sino el que acompaña. En Jesús descubrimos una nueva forma de ser fuerte. La fuerza que se manifiesta en la misericordia. La travesía continúa. El Evangelio no termina con la calma del mar. Los discípulos siguen navegando. Y nosotros también. Cada día. Cada decisión. Cada nuevo desafío. Es una nueva etapa en la travesía de la vida. Pero si algo ha cambiado después de esta escena, es la conciencia de que Jesús está en la barca. Y eso basta. Porque si Él está, ninguna tempestad puede ser definitiva. Si Él está, hay esperanza. Y si hay esperanza, hay vida. El corazón humano frente a lo imprevisible. La vida. Con sus giros inesperados. Nos enfrenta a tempestades que jamás habríamos imaginado. Enfermedades. Pérdidas. Crisis. Rupturas. Parecen irrumpir en nuestro mar sereno. Como ráfagas de viento que desgarran velas de seguridad y hunden planes cuidadosamente construidos. Y sin embargo, en ese desconcierto se revela la oportunidad de descubrir lo esencial. El corazón aprende a mirar con más profundidad. A amar con más verdad. A elegir con más sabiduría. El misterio de la fe dormida. La fe. Como el Maestro. A veces duerme en nosotros. Está presente. Pero no activa. Vive en lo profundo. Como una llama tenue que no se ha extinguido. Pero que no arde con fuerza. Las tormentas tienen el poder de despertarla. De reanimarla. De hacerla resurgir como un grito interior que clama, Señor, sálvanos. Es entonces cuando comprendemos que la fe no es solo creencia, sino una relación viva. Íntima. Con alguien que está. Aunque no lo veamos actuar de inmediato. La escuela del abandono. El abandono en Dios no es pasividad. Ni resignación. Es confianza activa. Es entrega libre. Es elegir cada día creer que mi vida no está a la deriva. Aunque no comprenda el rumbo. Es rendirse sin rendirse. Rendir el control. Pero no la esperanza. Rendir el miedo. Pero no el deseo de seguir caminando. En la escuela del abandono. El alma aprende a descansar. Incluso cuando el mar no se ha calmado del todo. Jesús, Maestro de la paz. Mientras el viento ruge y las olas golpean. Jesús duerme. No por indiferencia, sino porque posee una paz que no depende de las circunstancias. Él es la paz. ¿Y quién lo contempla? Quien se deja invadir por su serenidad. Comienza a experimentar ese mismo reposo. Que no es fuga, sino fortaleza interior. Jesús enseña que no hay noche ni tempestad que pueda arrebatar la paz del alma unida a Él. Solo es necesario permanecer. No huir. Esperar con Él.
El silencio más fuerte que el viento. Cuando Jesús se levanta, no se pone a gritar. No se agita. Solo pronuncia una palabra de autoridad: calla, enmudece. Y la naturaleza obedece. Porque su silencio tiene más fuerza que el estruendo de las olas. Esta escena revela que el poder de Cristo no necesita ostentación. Su majestad se manifiesta en la calma que trae. En el orden que restituye. En la belleza que siembra incluso en el caos. Así obra también en el alma. No desde el ruido, sino desde una presencia silenciosa que transforma. Los ojos que empiezan a ver. Después de este milagro, los discípulos no vuelven a mirar igual al Maestro. Algo ha cambiado en su corazón. Ya no es solo el predicador que habla con autoridad, sino el Señor del universo. Y esa transformación interior es quizás el mayor de los milagros. Porque lo que el mar obedeció externamente, ellos lo comienzan a reconocer interiormente. Que Jesús es el Hijo de Dios. Cada prueba nos ofrece esta posibilidad. Abrir los ojos a una verdad más profunda. Descubrir a Jesús como nunca antes. La tormenta como pedagogía del alma. No todas las tormentas vienen para destruirnos. Algunas vienen para formarnos. Para limpiar el alma. Para reorientarnos. La pedagogía de Dios es misteriosa. Pero siempre es amorosa. Si Él permite el oleaje, es porque sabe que en ese proceso el corazón crecerá. Aprenderá a depender más de Él. A desprenderse de ídolos. A confiar incluso en la noche. No hay escuela más transformadora que la que se vive con el alma empapada de fe. Y los pies todavía firmes en la barca. La obediencia de la creación. El viento y el mar obedecen. La naturaleza reconoce la voz de su creador. Y el alma también. Cuando escuchamos esa voz, algo en nuestro interior se serena. No por lógica, sino por presencia. Porque cuando Cristo habla, todo lo que está fuera de lugar tiende a volver a su cauce. Es una voz que ordena, que reconstruye, que sana. También hoy, esa misma voz nos alcanza en la palabra, en los sacramentos, en el silencio de la adoración. La vida como travesía de fe. La barca sigue navegando. No se queda anclada en el miedo, sino que continúa su curso. Así también la vida. Cada tormenta atravesada con Cristo nos fortalece para la siguiente etapa. La fe no es solo un refugio. Es también un motor. Nos impulsa a remar. A avanzar. A llevar a otros a la otra orilla. Porque no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con sentido. Sabiendo que toda travesía compartida con Cristo desemboca en una tierra de paz. El alma que se reconoce frágil. En la barca. Los discípulos se reconocen pequeños. Vulnerables. Necesitados. La furia del mar los despoja de todo orgullo espiritual. Allí no sirven los títulos, ni los méritos, ni las seguridades acumuladas. Solo queda la realidad desnuda del corazón humano, expuesto al poder del mundo, y también a la misericordia de Dios. La tempestad nos revela cuán poco control tenemos en la vida. Y cuán grande es la necesidad de un Salvador que no solo calme los mares, sino también el alma.
Jesús, refugio en la intemperie. Hay momentos en que la intemperie no es solo exterior. Hay tormentas emocionales. Heridas interiores. Angustias que soplan desde lo profundo. En esas noches del alma, Jesús se presenta como el único refugio verdadero. No es un refugio que evade el dolor, sino que lo habita con nosotros. Lo sostiene desde dentro. Lo transforma poco a poco en ofrenda. El Señor no siempre suprime la tempestad de inmediato, pero siempre nos da un lugar donde cobijarnos. Su corazón. La fe que renace del asombro. Cuando los discípulos ven la obediencia del mar, quedan asombrados. Es el asombro el que reaviva su fe. El que los invita a una contemplación más profunda de Jesús. El asombro no es un lujo espiritual. Es una necesidad. Nos saca de la rutina. Da cálculo. Del control. Nos abre a la gratuidad del misterio. Y en ese espacio nuevo, la fe puede renacer más viva, más humilde, más entregada. Asombrarse ante Dios es el principio de toda verdadera conversión. Cuando la voz de Cristo resuena dentro, la palabra de Jesús no solo calmó las aguas exteriores, sino que hizo eco en el corazón de sus discípulos. Así también en nosotros. Cuando leemos su palabra, cuando la meditamos desde la barca de nuestras propias tribulaciones, esa voz se convierte en luz interior. No solo dice calla al viento, sino también a nuestros pensamientos que nos hieren, a los juicios que nos esclavizan, a las mentiras que nos impiden vivir. Su voz tiene el poder de crear paz. Allí donde todo parecía perdido. Del clamor al descanso. El clamor de los discípulos, sálvanos. No es una oración elaborada. Es un grito instintivo. Eso basta para tocar el corazón de Cristo. No se necesitan fórmulas para llegar a Él. Solo verdad. Solo necesidad. Solo un corazón que se sabe pequeño. Desde ese clamor, el alma aprende también a descansar. Porque quien ha sido escuchado, aunque no comprenda cómo, ya empieza a reposar en la certeza de ser amado. No temer al misterio. Los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Esa pregunta, más que desconcierto, revela apertura. Es el inicio de un camino de descubrimiento. No todo de Dios debe entenderse de inmediato. Hay que saber habitar el misterio. Caminar con Él sin haber respondido todas las preguntas. Porque lo que más transforma no es lo que se entiende, sino lo que se ama. Y al amar a Jesús, el alma comienza a comprender de otra manera. Desde la intimidad. Desde la confianza. La pedagogía del sobresalto. Dios permite que nos sobresaltemos. Que nos desconcertemos. No por crueldad, sino porque muchas veces es el único modo de despertar. El alma dormida necesita una sacudida para volver a orientarse. La tormenta puede ser ese aldabonazo que abre los ojos, que nos saca del letargo, que rompe la superficialidad. Y lo hace para llevarnos más dentro. Donde está Cristo. Siempre presente. Siempre esperándonos. Una nueva geografía del alma. Después de cada tempestad, el alma tiene otro mapa. Ha descubierto zonas inexploradas.
temores que desconocía, fortalezas que no sospechaba, una presencia divina más cercana de lo que pensaba. Esa nueva geografía no es fruto del azar, sino del paso de Dios por su mar interior. Y cada paso del Señor deja huellas imborrables. Heridas que sanan. Ausencias que se llenan. Oscuridades que se iluminan. El alma ya no es la misma. Es más sabia. Más libre. Más profundamente unida a su Salvador. Ser barca para otros. Quien ha atravesado una tormenta con Cristo, está llamado a ser consuelo para otros. No es solo sobreviviente. Es testigo. Puede ofrecer su barca, su historia, su experiencia, como lugar de acogida para los que aún tiemblan en su propio oleaje. El cristiano no es alguien que navega solo, sino alguien que lleva a otros con él, hacia la misma orilla de paz. Porque ha aprendido que la seguridad no está en evitar tormentas, sino en estar con Cristo, aún en medio de ellas. Cristo en medio de la noche. Cuando cae la noche sobre el mar de la vida. Cuando los horizontes desaparecen. Y la oscuridad parece tragar toda certeza. El alma descubre una presencia silenciosa que permanece. Jesús no ha huido. Él está en la barca. Incluso cuando no lo vemos actuar. Su presencia es más real que el viento. Más fuerte que la ola. Más fiel que nuestros sentidos temblorosos. Descubrir a Cristo en medio de la noche es una gracia que marca el alma para siempre. La madurez de la fe. La fe que crece a través de la tormenta ya no se contenta con lo superficial. Busca hondura. Desea más a la persona que al milagro. Aprende a confiar más allá de lo visible. La madurez espiritual no consiste en tener una vida sin sobresaltos, sino en atravesarlos con una paz más profunda que el miedo. Esa paz no es frágil, porque no depende de lo externo. Nace de saber que Jesús está, que su amor no se retira, que su fidelidad es eterna. La lección que se graba en el alma. Al recordar aquella barca, los discípulos llevan en el corazón una lección indeleble. Aprendieron que su fragilidad no los hacía indignos de su Maestro, sino necesitados de Él. Comprendieron que el poder de Jesús no se opone a su ternura. Sintieron que su autoridad es cercana, no impositiva, y que basta una súplica sincera para mover su corazón. Esa experiencia marcó su camino apostólico. Y también puede marcar el nuestro, si nos atrevemos a vivirla con la misma confianza. De la tormenta al seguimiento. El relato de la tempestad no termina con la calma. Termina con el asombro. Y con una pregunta que abre camino. ¿Quién es este? La tormenta se convierte en punto de partida. Ya no se puede seguir a Jesús de cualquier manera. La pregunta exige respuesta existencial. El discípulo debe decidir si quiere caminar con aquel que domina el mar, pero que también pide renuncia, fe y entrega. La calma no es fin de viaje, sino el comienzo de una entrega más radical. Confianza más allá del entendimiento. Hay momentos en que no entendemos lo que ocurre, pero sí sabemos quién está con nosotros. Eso basta. No necesitamos respuestas completas para seguir adelante. La confianza no elimina las preguntas, pero da paz en medio de ellas.
El alma no se aferra a explicaciones, sino a una persona, Cristo. Y esa confianza, aunque parezca frágil, sostiene. Porque se apoya en un amor que nunca falla. Y que se renueva cada día. Una mirada nueva a la vida. Después de la tormenta, todo se ve distinto. La luz tiene otro brillo. El silencio otro peso. La vida otro valor. El alma se vuelve más contemplativa. Aprende a vivir con más profundidad. Con más gratitud. Con menos prisa. No todo se resuelve. Pero todo puede ser redimido. Porque Cristo no solo calma la tormenta. También transfigura lo que parecía pérdida en un lugar de encuentro. Jesús, el centro firme. Cuando todo se mueve, necesitamos un centro que no se mueva. Jesús es ese centro. No es un refugio estático, sino una presencia viva que sostiene. En él, el alma halla su ancla. No se trata de evitar los vaivenes del mundo, sino de vivirlos desde un punto firme. En Jesús, todo encuentra su medida. El miedo se relativiza. El dolor se abraza. Y la esperanza florece incluso en medio del oleaje. El alma que reposa en su Salvador. Después del miedo, llega el reposo. No solo del mar, sino del alma. El corazón que ha clamado. Que ha sido escuchado. Que ha visto a su Señor calmar las aguas. Ya no vive igual. Ha conocido el poder del amor. Y ese amor transforma. Ya no se reacciona con angustia inmediata, sino con una paz aprendida. Trabajada. Regalada por el paso de Dios. El alma que reposa en su Salvador es testimonio de una paz que el mundo no puede dar. El recuerdo que sostiene la fe. Volver en la memoria a aquella barca. A ese momento en que todo parecía perdido. Y recordar que Jesús actuó. Que Jesús calmó. Es alimento para futuras pruebas. La memoria agradecida es un sacramento del alma. Cada gesto del Señor debe grabarse en el corazón. Para cuando vuelva la noche. Para cuando ruja otra tormenta. Podamos recordar. Él estuvo. Él vino. Él habló. Y entonces, sin ver, volveremos a confiar. Una vida que proclama, ¿quién es este? La pregunta de los discípulos sigue viva. Sigue resonando en quienes atraviesan pruebas y ven a Dios obrar. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Es el Hijo de Dios. Es el Salvador. Es el amor que no se retira. Quien vive unido a Él. Se convierte en testimonio silencioso de esa pregunta viva. Porque su vida, su paz, su esperanza en medio de las olas, gritan sin palabras. Él está aquí. El misterio del silencio de Dios. En medio de la tormenta. Uno de los momentos más desconcertantes es el silencio de Jesús. No habla. No se mueve. Parece dormir. Este silencio no es olvido. Ni abandono. Sino pedagogía divina. El Señor permite que el alma atraviese ciertos silencios para que aprenda a buscarlo con más profundidad. A clamar desde lo más hondo. A reconocer su absoluta dependencia de Él.
En ese silencio se gesta una fe más pura. Una súplica más verdadera. Una relación más íntima. La mirada que se transforma. Los ojos que contemplaron al Señor en calma sobre las aguas embravecidas. Ya no vuelven a mirar igual. La vida entera se resignifica. Lo que antes era amenaza se convierte en oportunidad de encuentro. Lo que parecía castigo se convierte en gracia. Cuando el alma mira desde la experiencia de Cristo presente en la tempestad, todo se vuelve camino. Todo puede ser escuela. Todo es ocasión de amar más profundamente. De la inseguridad a la entrega. En esa barca que parece frágil, el alma se da cuenta de lo poco que depende de sí misma. Reconoce que no puede controlar los vientos, ni prever las tormentas. Esa conciencia de inseguridad es dolorosa, pero también liberadora. Porque ya no se aferra a sus fuerzas, sino a la fidelidad de Dios. Aprender a entregarse. A dejarse sostener. A descansar incluso cuando no entiende. Es uno de los mayores frutos de la fe. Jesús no huye del caos. Lo más hermoso del pasaje es que Jesús no espera en la orilla, sino que sube a la barca. Él no es un Salvador lejano, sino íntimo. Se adentra en nuestro mar. Pisa nuestras inseguridades. Se deja mojar por nuestras lágrimas. Esta cercanía es escandalosa por su ternura. El Dios de los cielos se deja estremecer por nuestras angustias. No promete una vida sin oleajes, pero sí una compañía invencible. El mar como imagen del alma. En la tradición espiritual, el mar representa muchas veces el alma. Un alma que puede estar en calma, o también en confusión. En ella habitan pensamientos, pasiones, recuerdos, heridas. Y cuando el Espíritu de Cristo se hace presente, todo se ordena. No de forma mágica, sino progresiva. Paciente. Luminosa. Dejar que Él entre en el alma como en aquella barca es dejar que su luz penetre hasta lo más profundo. La vida como travesía. Toda la existencia puede entenderse como una travesía en mar abierto. A veces en calma. Otras veces en tormenta. Pero siempre en camino hacia la otra orilla. Esa orilla no es geográfica, sino espiritual. El corazón del Padre. En ese viaje, lo único indispensable no es el clima favorable, sino la presencia del Señor. Con Él en la barca. Incluso el naufragio puede convertirse en redención. El clamor que purifica. Los discípulos no oran con fórmulas, sino con un grito: sálvanos, Señor, que perecemos. Este clamor es oración purificada, nacida del límite. En la tribulación, el alma aprende a hablar con Dios desde su verdad más honda. Sin máscaras. Sin filtros. Sin apariencias. Y esa oración, la más pobre, es muchas veces la más fecunda. Porque nace del deseo desnudo de salvación. Una pedagogía de confianza. El Evangelio revela una pedagogía de Dios. No nos evita la dificultad, sino que la convierte en oportunidad para la confianza. Jesús está formando el corazón de sus discípulos, como el alfarero que moldea el barro. Él quiere que aprendan a confiar. No en sus fuerzas, sino en su presencia.
Cada tormenta es una escuela. Cada sobresalto, un maestro. Porque todo puede convertirse en gracia. Si Cristo está. Jesús como Señor del tiempo y de la historia. Cuando Jesús calma el mar, no solo domina la naturaleza. Está revelando que su autoridad va más allá del espacio. Es Señor del tiempo, de la historia, de los procesos personales. No hay nada fuera de su mirada. Incluso aquello que nos parece caótico tiene un sentido en sus manos. Confiar en Él es entregarle no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra cronología, nuestras heridas antiguas, nuestras esperas prolongadas. Todo es suyo. Una fe que da testimonio. Después de vivir la tempestad con Jesús, los discípulos se convierten en testigos. No solo proclaman lo que vieron, sino lo que vivieron. También nosotros estamos llamados a dar testimonio. No con palabras rimbombantes, sino con una vida serena en medio del viento. ¿Qué otros? Al ver nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra confianza en medio de las pruebas, se pregunten también, ¿quién es este? Y entonces, nuestra vida se convertirá en barca para otros. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.